Era una noche tranquila cuando el timbre de la mansión del hombre más adinerado de la ciudad sonó, perturbando el silencio que envolvía la propiedad. Ricardo del Castillo, un hombre de 50 años, observó el reloj en la pared. Eran las 9 en punto. Frunció el ceño al escuchar el sonido persistente del timbre. En sus años como director general de Del Castillo Enterprises, había aprendido a desconfiar de las sorpresas. Casi siempre, las sorpresas traían problemas, y problemas eran lo último que necesitaba en ese momento. Dejó la copa de whisky en la mesa del salón, donde el brillo del cristal reflejaba la luz tenue de la lámpara. Sus pasos resonaron sobre el mármol del recibidor mientras se acercaba hacia la puerta. Abrió con un gesto impaciente, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, en el umbral, había una niña pequeña, una niña que no esperaría encontrar nunca en su vida. Miró a su alrededor, desconcertado, buscando alguna explicación lógica. El jardín de la mansión estaba silencioso. Las luces de las farolas apenas iluminaban el camino, pero la niña, con su abrigo rojo, sus trenzas y su mochila de unicornio, parecía una aparición de otro mundo. En su mano, sostenía un papel doblado, como si fuese el mensaje más importante que alguien pudiera entregar. Ricardo intentó contener su sorpresa. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, casi sin querer. La niña lo miró con unos ojos grandes, que lo examinaban de manera profunda, como si buscara algo familiar en él. Luego, con una voz pequeña pero clara, dijo, ¿fue usted a quien mi mamá me dijo que buscara? El aire se le escapó a Ricardo, como si el peso de esas palabras lo hubiera golpeado. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó, la voz ligeramente entrecortada, sabiendo que lo que sucedía era mucho más grande que cualquier simple coincidencia. Se llama Clara Gutiérrez, respondió la niña, mientras extendía el papel. Ricardo tomó la hoja entre sus manos temblorosas, su mente comenzando a procesar lo imposible. Al abrir el papel, vio la caligrafía conocida, la misma que había visto años atrás, cuando la había dejado atrás sin explicación alguna. El papel se desdoblaba lentamente, como si el tiempo mismo se alargara con cada movimiento de Ricardo. Reconoció la letra de Clara al instante. Era la misma que había visto en innumerables cartas, en mensajes que jamás llegó a enviar, en palabras no dichas. Cada palabra parecía una carga de recuerdos que él había guardado en el rincón más oscuro de su mente. Ricardo, si estás leyendo esto, significa que Emilia te ha encontrado. Sé que es un shock, y te pido disculpas por la forma en que aparece en tu vida. Nunca quise volver a aparecer, pero no tengo otra opción. Tengo cáncer terminal y los médicos dicen que me quedan pocas semanas. Emilia no tiene a nadie más que a ti. Sé que es injusto pedir esto después de tanto tiempo, pero ella es tu hija. Ricardo dejó caer el papel, como si lo quemara. Miró a la niña frente a él, esa niña que ahora, con solo mirarlo, le devolvía un reflejo suyo. La forma de la barbilla, los ojos, el ceño fruncido, todo encajaba. Emilia, murmuró, sus ojos sin dejar de examinarla. La niña asintió, casi como si esperara esa reacción. La presencia de la niña en su vida le golpeó con una intensidad tan grande que no podía procesarla completamente. La niña, que había llegado con un simple mensaje, ahora parecía ser la razón de su existencia. En su mente, Ricardo sentía como si el mundo se hubiera detenido en ese mismo instante, y un dolor insoportable le apretaba el pecho. Emilia, tú eres mi hija. Las palabras salieron sin control, como una verdad que nunca había querido aceptar. La niña, con la seriedad propia de alguien mucho más mayor que su corta edad, asintió sin decir una palabra. Sus ojos ya no buscaban respuestas en Ricardo. En cambio, parecía buscar una aceptación, una validación de algo que, para ella, ya era claro. Mi mamá está muy enferma, dijo Emilia, y no puede cuidarme. Me dijo que usted podría ayudarme. Ricardo no sabía cómo responder. ¿Cómo se respondía a algo tan profundo, tan cargado de historia, cuando las palabras se sentían como una falacia? Por un lado, el hombre de negocios, el hombre que había construido un imperio, se encontraba completamente fuera de su zona de confort. Pero, por otro lado, el hombre que alguna vez había amado a Clara, aquel que había huido de su propio destino, sentía que no podía retroceder.
Sin embargo, la niña, con sus ojos de esperanza y su fragilidad, lo miraba, esperando una respuesta que no sabía si estaba preparado para dar. El silencio se hizo pesado entre ellos. Ricardo, con el rostro aún pálido de la revelación, trataba de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo podría ser padre? ¿Qué sabía él de ser un buen padre? Su vida había girado siempre en torno a la conquista, al éxito, a las cifras que nunca mentían. Sin embargo, nunca había aprendido a manejar las emociones, nunca había tenido que enfrentarse a una situación como esta. Una niña, su hija, que ahora estaba frente a él, con un futuro incierto, y todo lo que él podía ofrecerle era una mansión vacía y un imperio construido a costa de sacrificios. La niña, ajena al torbellino que se desataba en la mente de Ricardo, se acercó un paso más hacia él, buscando consuelo en su presencia. No dijo nada, pero su mirada decía todo lo que su pequeña boca no podía expresar. Ella estaba allí, necesitando a alguien, y él, por primera vez, sentía la responsabilidad de ser esa persona. ¿Tienes hambre? La pregunta sorprendió a Ricardo tanto como a la niña. No sabía por qué la había formulado, pero de alguna manera, parecía la respuesta lógica. Emilia asintió con un gesto tímido. No he comido nada desde el almuerzo, dijo con la misma seriedad que había utilizado para hablar sobre su madre. Esa seriedad que hacía que sus palabras parecieran más apropiadas para alguien mucho mayor. Ricardo guió a Emilia hacia la cocina, tratando de recuperar el control de la situación. La mansión, que en otro tiempo había sido un espacio de lujo y soledad, ahora parecía una jaula vacía. La cocina, con su acero inoxidable y sus encimeras pulidas, no era el lugar ideal para recibir a una niña que había llegado con el peso de una verdad que él aún no podía digerir. Emilia, al igual que su madre, parecía estar completamente ajena a la pompa de la mansión. Sus ojos brillaban al ver los objetos decorativos, pero lo que realmente le importaba era la simple compañía. Mientras Ricardo preparaba un sándwich, Emilia se acomodaba en uno de los taburetes altos de la cocina, colocando su mochila a un lado. De su mochila sacó un pequeño oso de peluche desgastado. Este es el señor Botones, dijo ella, como si se tratara de una introducción formal. Él también está triste porque mi mamá está enferma. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Nunca se había detenido a pensar en cómo los niños manejan el dolor, ni en cómo ellos llenan los vacíos de su vida con figuras como ese oso de peluche. Mientras preparaba el sándwich, miraba a Emilia de reojo, notando cómo hablaba con su muñeco, su voz, tan suave, como si compartiera los secretos más profundos con él. Había algo en su gesto que lo conmovió profundamente. El hombre que había construido su vida en torno a la ambición. El hombre que había cerrado tratos y enfrentado a directores agresivos, no sabía cómo tratar a una niña, y sin embargo, allí estaba él, preparándole un sándwich, sintiendo que algo dentro de él empezaba a cambiar. El hospital era un lugar que Ricardo siempre había evitado, no por miedo a la enfermedad, sino por la incomodidad que le generaba estar rodeado de la fragilidad humana. El olor a antiséptico, el sonido monótono de los monitores, la sensación de que el tiempo se estiraba y se colapsaba en cada rincón. Todo en el hospital le recordaba la fragilidad de la vida, algo que él siempre había preferido ignorar. Dejando a Emilia con la señora Paredes, su ama de llaves, Ricardo se dirigió al hospital, sin saber qué esperar. ¿Qué se hace cuando una exnovia te pide que cuides de su hija? Cuando esa misma hija te mira con ojos llenos de esperanza, sabiendo que el tiempo se acaba para su madre. Ricardo se detuvo frente al ascensor, mirando la pantalla que indicaba las plantas del hospital. La palabra oncología le pesaba más que cualquier otra. Sabía lo que eso significaba. Clara había luchado contra el cáncer durante meses, pero la enfermedad ahora estaba ganando terreno. Lo que había comenzado como un tratamiento esperanzador, ahora se había convertido en una batalla perdida. El destino había girado en torno a su incapacidad para enfrentar lo inevitable. Cuando llegó a la habitación 407, vaciló por un momento antes de abrir la puerta. Había algo en su interior que le decía que quizás aún podía dar marcha atrás, que tal vez no necesitaba estar allí. Su vida estaba en orden,
estaba estable. ¿Por qué complicarse con algo que no entendía? Pero entonces, escuchó la voz de Clara, débil, pero aún inconfundible. ¿Vas a quedarte ahí parado todo el día? Ricardo empujó la puerta con lentitud, casi sin atreverse a mirar. Clara estaba acostada en la cama, visiblemente más delgada, más frágil. La mujer que alguna vez había sido su amor de verano, su compañera de noche sin fin, ahora se veía como una sombra de sí misma. Los tubos conectados a su cuerpo, los monitores que emitían pitidos, todo le recordaba la cruda realidad, pero lo que más le impactó fueron sus ojos. Esos ojos marrones que lo habían hechizado años atrás seguían siendo los mismos, aunque ahora más apagados. «Hola Ricardo», dijo Clara, con una sonrisa que parecía un esfuerzo monumental. «¿Aún sabes cómo hacer una entrada dramática?» Ricardo dio un paso hacia la cama, sin saber qué decir. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si las palabras no pudieran abarcar todo lo que había sucedido entre ellos. «Así que Emilia te encontró», dijo Clara, acomodándose ligeramente en las almohadas. «Le dije que vivías en una casa grande, en lo alto de la colina. Siempre quisiste vivir allá arriba, no ver toda la ciudad a tus pies». Ricardo se quedó en silencio. Las palabras de Clara no sonaban amargas, solo constataron hechos, como si ya todo estuviera decidido, como si, en el fondo, ella supiera que él jamás podría haberse quedado con ella. La ambición siempre había estado por encima de todo, de las promesas, de los sentimientos, pero ahora, aquí estaba, enfrentando las consecuencias de su decisión. «Nunca me dijiste que tenías una hija», dijo Ricardo, la ira asomando en su voz, aunque no lo pretendía. 6 años, Clara, 6 años, y nunca me dijiste que tenía una hija. Clara lo miró durante un largo momento, como si analizara sus palabras. Finalmente, habló con calma. «¿Y qué habrías hecho si te lo hubiera dicho?» Su tono no era de reproche, sino de resignación. «En ese entonces, estabas construyendo tu imperio. La última vez que hablamos, me dijiste que no tenías espacio en tu vida para distracciones». Las palabras de Clara golpearon a Ricardo como una ráfaga de viento frío. Él había elegido su vida, había elegido el dinero, el éxito. Y ahora, la niña que Clara le había ocultado, esa niña que tenía su misma mirada, estaba allí, frente a él, exigiendo un futuro. Clara suspiró. Emilia tiene derecho a crecer sin sentir que es una carga para su padre. El silencio se instaló entre ellos. En el pasillo, las enfermeras y médicos pasaban de un lado a otro, ajenos al drama que se estaba desarrollando en esa habitación. Ricardo miró a Clara, notando cómo la enfermedad la había transformado. Ella ya no era la mujer de antes, la mujer llena de vida y energía. Ahora era una sombra, pero una sombra con un deseo final. «¿Por qué me llamaste?», preguntó Ricardo, apenas susurrando, sin poder mirar a Clara a los ojos. «¿Por qué ahora?». Clara extendió su mano frágil, como si quisiera tocarlo, como si quisiera tocar los restos de lo que alguna vez fue. «Porque Emilia va a necesitar a alguien cuando yo me vaya, no tiene a nadie más». Ricardo sentó junto a la cama de Clara, procesando sus palabras. La idea de ser responsable de una niña, de cuidar de una vida que no había sido parte de sus planes, lo aterraba. La incertidumbre lo invadió por completo, mientras la figura de Clara, frágil y a punto de desaparecer, lo desbordaba. Pero las palabras de ella seguían resonando en su mente, y una voz interior le decía que no podía ignorarlas. Clara lo miraba con una calma que solo alguien que está cerca del final puede tener. Su respiración, más pesada, no dejaba duda de la gravedad de su estado. Ella, que había pasado su vida cuidando a los demás, ahora estaba allí, pidiendo algo que Ricardo no sabía si podría cumplir. «No sé cómo ser padre», murmuró Ricardo, el rostro aún lleno de incertidumbre. «Nunca quise ser padre». Clara sonrió débilmente, pero sus ojos mostraban una profunda comprensión. «Lo sé», dijo con voz débil, «pero ahora Emilia te necesita. No quiero que repitas lo que yo hice. No quiero que tomes decisiones por miedo, como lo hice yo». Ricardo tragó saliva, sintiendo que el peso de la vida se le venía encima. Nunca había considerado ser un padre, y ahora,
La idea de criar a una niña que ya había sufrido tanto le parecía una carga insoportable, pero miró a Clara, sus ojos agotados pero decididos. Si había algo que él podía hacer por ella, era esto, aceptar su responsabilidad. Prometí a Emilia que la cuidaría, dijo Ricardo, con la voz más firme, aunque todavía luchaba con sus propias dudas. No la voy a abandonar, te lo prometo. Clara cerró los ojos un momento, como si las palabras de Ricardo le dieran la paz que tanto necesitaba. Gracias, susurró, con una sonrisa triste. Ella tiene derecho a crecer sin miedo, no es su culpa. Y tú, Ricardo, tienes una oportunidad de hacer algo diferente. No es tarde. Ricardo no sabía si sus palabras eran suficientes, si realmente podía darle a Emilia lo que necesitaba, pero algo dentro de él empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de la empresa, de los números, de los contratos. Ahora, había algo más, algo que no podía controlar, pero que iba a enfrentar de frente. Emilia, su hija, lo necesitaba, y, aunque nunca se había preparado para esto, había algo en su interior que le decía que ahora debía ser el hombre que ella necesitaba, un padre. Ricardo salió del hospital esa tarde con una sensación de vacío, pero también de algo nuevo. Había prometido a Clara que no dejaría a Emilia sola, pero aún no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. La idea de ser padre lo aterraba, pero también lo impulsaba. La vida que había llevado hasta ahora, tan centrada en su trabajo, en sus logros, ya no parecía suficiente. Miraba a su alrededor y todo lo que veía era lo que había construido con esfuerzo, pero nada de eso podía llenarlo de la manera que Emilia lo estaba haciendo. Cuando llegó a casa, la mansión estaba silenciosa. La señora Paredes estaba en la cocina, preparando la cena, como siempre, pero el aire era diferente. Emilia ya no estaba en la sala de juegos ni correteando por el jardín. La ausencia de su risa, de su energía juvenil, hizo que todo pareciera más vacío que nunca. Subió lentamente las escaleras, sin saber exactamente qué esperaba encontrar al llegar a la puerta del cuarto de Emilia. Por un momento, pensó que tal vez se quedaría en su habitación, como lo había hecho las noches anteriores, sin querer enfrentarlo todo. Sin embargo, sabía que no podía seguir huyendo, no podía volver a su vida predecible, fría y solitaria. Emilia lo había hecho enfrentarse a lo que realmente importaba. Con un suspiro, tocó la puerta suavemente. ¿Puedo entrar?, salió de sus labios antes de que pudiera detenerlo. La puerta se abrió lentamente y vio a Emilia, sentada en la cama, con los ojos brillantes y el rostro pálido. Había pasado los últimos días en silencio, como si todo en su mundo hubiera cambiado y no pudiera adaptarse. Pero ahora, al ver a su padre, sus ojos se suavizaron. «Papá, ¿tú me vas a cuidar?». La pregunta fue directa, clara, como solo una niña de 6 años puede serlo. Y Ricardo sintió como el peso de la responsabilidad lo golpeaba en el pecho. Se sentó al borde de la cama de Emilia y la miró fijamente a los ojos. El temor que había sentido en el hospital se había transformado en algo más, algo que no podía explicar, pero que sentía profundamente en su corazón. Finalmente, respondió con una decisión que no esperaba tener que tomar, pero que sabía que era la correcta. «Sí, te voy a cuidar, te prometo que no te voy a dejar sola». Las palabras, simples y firmes, parecían suficientes para Emilia. Ella asintió con una pequeña sonrisa, la misma sonrisa que su madre había tenido años atrás. En ese momento, Ricardo comprendió que el amor no era una elección fácil, pero era una decisión que se tomaba todos los días, con cada acción, con cada gesto. Emilia, sin decir palabra, se abrazó a él. Ricardo la sostuvo, sintiendo que algo se había roto dentro de él, pero también que algo nuevo había comenzado. Y mientras la niña descansaba en sus brazos, se dio cuenta de que, a pesar de todo, él también había encontrado lo que había estado buscando durante toda su vida. Los días siguientes fueron una mezcla de ajustes, de decisiones pequeñas y grandes, que parecían llevar a Ricardo a un futuro que jamás imaginó. La vida con Emilia no era fácil, era impredecible, caótica, pero a la vez, llena de una energía nueva que había comenzado a llenar los vacíos que su imperio había dejado en su corazón. Ricardo despertaba cada mañana con un propósito diferente,
uno que no estaba relacionado con las cifras ni con las estrategias de negocios, sino con la sonrisa de Emilia al ver que el día comenzaba. La niña, aunque aún no había asimilado por completo la pérdida de su madre, comenzaba a adaptarse a la nueva vida que le esperaba. Por supuesto, tenía sus momentos de tristeza, cuando se retiraba a su habitación a llorar en silencio, pero esos momentos se volvieron más suaves con el paso del tiempo. Ricardo había hablado con su abogado, había comenzado el proceso de adopción y, aunque todo parecía más burocrático de lo que había imaginado, algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Lo que más le aterraba ahora no era ser padre en sí, sino la posibilidad de fallar, de no estar a la altura de las circunstancias, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía dispuesto a intentar. El primer cambio en su vida fue en la oficina. Las reuniones ya no ocupaban toda su agenda, y se tomaba más tiempo para estar en casa, para ser parte del día a día de Emilia. Sus empleados, sorprendidos por la nueva actitud de su jefe, comenzaron a preguntarse si el hombre que había liderado la empresa con mano de hierro seguía siendo el mismo. La respuesta, aunque aún no verbalizada, era evidente. Ricardo estaba cambiando. El viernes por la tarde, como parte de su nueva rutina, Ricardo fue a recoger a Emilia al colegio. La niña, llena de emoción por su semana de actividades, corría hacia él en cuanto lo vio. Había algo en su forma de ser, en su risa, que le recordó a Clara, la suavidad de sus movimientos, su alegría contagiosa, como si el mundo pudiera ser mejor solo porque ella estaba en él. Papá, papá, adivina qué, hoy hicimos un volcán en clase de ciencias y ganó el primer lugar, exclamó Emilia mientras abrazaba a Ricardo. La emoción de la niña era contagiosa, y por un momento, Ricardo se olvidó de todo lo demás. No importaba el trabajo ni los problemas. Lo único importante era el momento presente, el tiempo que compartían. El camino a casa fue una charla constante, llena de historias sobre el volcán, sobre sus compañeros de clase, sobre sus dibujos en la escuela. A cada paso, Ricardo comenzaba a entender que la vida no solo era trabajo. La vida era también estos momentos fugaces, estos momentos en los que, sin quererlo, uno encuentra una razón para sonreír. Las semanas pasaron con rapidez, y aunque la casa seguía siendo la misma mansión vacía que Ricardo había conocido, ahora parecía estar llena de vida. Emilia, con su energía desbordante, se había convertido en el centro de todo. Ricardo, antes tan obsesionado con el control y la perfección en cada aspecto de su vida, ahora se encontraba improvisando, adaptándose a los altibajos de la paternidad, aprendiendo a convivir con lo impredecible. La señora Paredes, quien había sido su ama de llaves durante años, había cambiado su rol. Ahora era casi una abuela para Emilia, ofreciéndole cariño y comprensión cuando Ricardo no sabía cómo manejar una rabieta o una pregunta difícil. A pesar de los retos que enfrentaban, ambos sabían que la niña necesitaba estabilidad, y Ricardo se estaba esforzando por proporcionársela. Por las mañanas, Ricardo preparaba el desayuno, mientras Emilia se encargaba de repartir su energía en juegos y conversaciones. Aunque Ricardo no sabía muy bien cómo interactuar con ella en momentos de tristeza, se daba cuenta de que solo estar allí, cerca de ella, ya era suficiente. La niña comenzaba a sentirse cómoda en la mansión, explorando cada rincón de su nuevo hogar, mientras él aprendía a disfrutar de esos pequeños momentos. A veces, en las noches tranquilas, Emilia le pedía que le contara historias antes de dormir. Ricardo, quien antes encontraba las historias de su vida más interesantes que cualquier cuento infantil, comenzó a inventar relatos para ella. Relatos llenos de aventuras, de castillos y dragones, y aunque eran historias simples, en esos momentos él sentía que lo que estaba creando no era solo una narración, sino una conexión genuina con su hija. Una tarde, mientras Emilia jugaba en el jardín, Ricardo se tomó un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había cambiado en su vida. Recordó su pasado, su dedicación al trabajo, sus sacrificios personales, su rechazo a la idea de tener una familia. Había sido un hombre de números y de logros, pero ahora, al observar a Emilia corriendo y jugando,
se dio cuenta de lo que realmente importaba. La ambición que había gobernado su vida hasta ese momento ya no tenía el mismo peso. La verdadera satisfacción, la que le llenaba el corazón, venía de algo mucho más profundo: el amor y la familia. Esa tarde, mientras preparaba su habitual taza de café, miró por la ventana y vio a Emilia corriendo tras una mariposa, riendo. El sonido de su risa lo alcanzó y, por primera vez, no se sintió agobiado por las responsabilidades. Sintió paz. Sabía que la vida no era perfecta, pero tenía lo más importante: a su hija. Ella lo había cambiado, y él se había convertido en algo que nunca imaginó ser: un padre. Las semanas continuaron pasando, y aunque la vida con Emilia se volvía cada vez más natural, el dolor de la ausencia de Clara seguía pesando sobre Ricardo. Las visitas al hospital habían cesado, y aunque el proceso de duelo de Emilia era más visible, él también se encontraba en su propia lucha interna. Se había comprometido a cuidar de ella, pero a veces, cuando la niña no estaba cerca, las dudas se apoderaban de él. La mansión, que siempre había sido su refugio de lujo, ahora se sentía diferente, no solo porque Emilia la habitaba, sino porque la presencia de Clara seguía flotando en el aire. Cuando Emilia no estaba, Ricardo se encontraba solo en una casa que antes representaba su éxito. Ahora, con cada rincón que miraba, sentía que le faltaba algo. No eran los muebles costosos ni los objetos decorativos los que le faltaban, sino el amor genuino que ahora le daba sentido a su vida. Cada día se enfrentaba a nuevos desafíos. Por las mañanas, se levantaba más temprano para preparar el desayuno de Emilia antes de que ella despertara. A veces, Emilia se levantaba con la energía de siempre, lista para el día, pero en otras ocasiones, se refugiaba en su habitación, buscando consuelo en los dibujos que había comenzado a hacer. Ricardo, observando sus dibujos en el refrigerador, notaba los cambios. Sus trazos, antes inocentes, ahora reflejaban una comprensión del mundo que no tenía nada que ver con su edad. En las noches, cuando Emilia se quedaba dormida, Ricardo se encontraba frente a la ventana de su oficina, mirando el horizonte, reflexionando sobre todo lo que había pasado. A veces, la soledad lo invadía. No había nadie con quien compartir su día, nadie con quien hablar sobre sus miedos y frustraciones. Su vida había cambiado por completo, y aunque sabía que ya no podía regresar a su antigua vida, a veces se preguntaba si era capaz de afrontar la magnitud de la tarea que tenía por delante. Un día, después de una visita al parque con Emilia, ella le preguntó, de manera inesperada: «Papá, ¿por qué mamá no se quedó con nosotros?». La pregunta lo golpeó con fuerza, porque no sabía si tenía una respuesta adecuada. La verdad, la que él conocía, era que Clara había luchado hasta el final, pero la enfermedad la había arrebatado de su vida antes de lo que él había imaginado. Ahora, Emilia debía vivir con esa ausencia, con la incertidumbre de no poder contar con su madre. Ricardo, al mirarla, sintió una mezcla de tristeza y determinación. «Tu mamá te amaba mucho, Emilia. Ella siempre te cuidó, y siempre estará en tu corazón». No sabía si esas palabras eran suficientes, pero era todo lo que podía ofrecer en ese momento. Sabía que había llegado el momento de asumir el reto de ser un verdadero padre, aunque su miedo seguía presente. En ese momento, Ricardo comprendió que ser padre no significaba tener todas las respuestas ni ser perfecto. Significaba estar allí, en los momentos buenos y en los difíciles, haciendo lo mejor que podía para darles a sus hijos el amor y la seguridad que merecían. Con el paso del tiempo, Ricardo comenzó a notar pequeñas, pero significativas, transformaciones en su vida. Las largas horas en la oficina, las reuniones interminables, ya no parecían tan atractivas. El trabajo seguía siendo importante, pero ahora lo que realmente le importaba era estar presente para Emilia. Ella, aunque aún distante en ciertos momentos, comenzaba a abrir su corazón de una manera que Ricardo nunca había anticipado. Los días juntos se volvían más fáciles, y aunque el miedo seguía acechando en las sombras, la conexión entre ellos se volvía cada vez más fuerte. Una tarde, después de la escuela, Emilia le pidió que la llevara a comprar un regalo para la señora Paredes, quien había sido un apoyo incondicional desde su llegada a la mansión. «Vamos»,
Papá, quiero sorprenderla con algo bonito, le dijo, mientras sus ojos brillaban de emoción. Ricardo sonrió ante la petición. Había algo tan simple en sus palabras, pero tan profundo al mismo tiempo. Había estado tan centrado en su propio dolor que no había notado la forma en que Emilia había comenzado a cuidar de las personas a su alrededor, como si ya entendiera lo que significaba el amor. Mientras conducían hacia el centro comercial, Emilia le habló sobre la señora Paredes, su cariño por ella, y cómo se sentía afortunada de tenerla en su vida. A través de esas conversaciones, Ricardo empezó a ver a su hija como una persona completa, alguien con una capacidad asombrosa de amor y empatía, a pesar de su corta edad. Al llegar al centro comercial, mientras recorrían las tiendas, Emilia eligió una pequeña planta en una maceta decorada con flores. Esto le va a encantar, dijo con una sonrisa orgullosa. Ricardo observaba cada uno de sus movimientos, cómo pensaba en los demás, cómo veía la vida de una manera simple pero profunda. A lo largo del día, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado desde que Emilia llegó a su vida. Antes, siempre se había sentido cómodo tomando decisiones importantes sobre su futuro, sobre sus inversiones y su imperio. Ahora, sentía que cada día con Emilia era una nueva decisión, una nueva oportunidad para aprender y crecer, para ser alguien mejor. De vuelta en la mansión, cuando Emilia entregó su regalo a la señora Paredes, la expresión de la ama de llaves lo dijo todo. La señora Paredes, con una sonrisa de gratitud, aceptó el presente y la abrazó suavemente. Ricardo, al observar esa escena, comprendió que, aunque las cosas no siempre serían fáciles, había encontrado un propósito más grande que cualquier logro profesional. Él ahora tenía una familia, aunque pequeña, y eso le daba un sentido de bienestar que nunca había experimentado. El tiempo seguía su curso, y Ricardo, aunque todavía lleno de dudas, sentía que poco a poco estaba aprendiendo lo que significaba ser padre. A veces, la ansiedad lo invadía, especialmente cuando pensaba en lo que significaba para Emilia perder a su madre y quedar bajo su cuidado. Aunque su amor por ella crecía cada día más, a veces sentía que no era suficiente. A veces se preguntaba si era capaz de ser el hombre que ella necesitaba, el padre que Clara había esperado que fuera. Una tarde, tras regresar de una reunión importante, Ricardo llegó a la mansión y encontró a Emilia sentada en la mesa de la cocina, mirando un viejo álbum de fotos. Sus manos pequeñas pasaban las páginas con cuidado, como si cada foto tuviera una historia que contar. Al verlo entrar, Emilia levantó la vista y, con un tono de voz suave, le dijo: «Papá, ¿me puedes contar cómo era mamá cuando era pequeña?». Ricardo se detuvo por un momento. La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca antes Emilia le había pedido detalles sobre Clara de una manera tan directa. Se acercó a la mesa y se sentó junto a ella. Miró las fotos de Clara cuando era niña, la misma sonrisa radiante, los mismos ojos brillantes que él había visto años atrás. Recordó el amor que había compartido con ella, los días de verano que pasaron juntos, cuando pensaba que el futuro sería suyo, que nada podría separarlos. «Tu mamá era una persona increíble», comenzó Ricardo, su voz un poco temblorosa. Siempre tenía una sonrisa en el rostro, y aunque nunca le faltaban cosas que hacer, siempre encontraba tiempo para los demás, y tenía una manera de ver el mundo muy especial. Ella veía belleza en todo, incluso en las cosas más pequeñas. Emilia lo miró con una atención silenciosa, como si absorbiera cada palabra. Mientras Ricardo hablaba, sus propios recuerdos lo invadían, y por un momento, todo parecía más claro. Clara había sido una mujer fuerte, independiente, pero sobre todo, había sido la persona que le mostró lo que significaba vivir sin las barreras del egoísmo. Ella había amado incondicionalmente, algo que él nunca había comprendido hasta ese momento. Y tú, Emilia, continuó Ricardo, eres mucho como ella, tienes su fuerza, su bondad, y aunque no todo sea fácil, siempre voy a estar aquí para ti. Emilia lo miró con una expresión mezcla de sorpresa y alivio, como si al escuchar esas palabras, por fin sintiera que podía descansar. En ese momento,
Ricardo comprendió que, aunque la vida de ambos no sería perfecta, juntos, encontrarían una forma de sanar y avanzar. No sería fácil, pero ahora sabía que tenía la fuerza para afrontarlo. El tiempo siguió su curso, y aunque Ricardo sabía que la vida no sería fácil para ninguno de los dos, sentía que cada día era una nueva oportunidad para construir algo real. Las primeras semanas después del fallecimiento de Clara habían sido duras, pero con cada momento que compartía con Emilia, las heridas empezaban a sanar. La niña, con su risa contagiosa y su energía desbordante, había transformado la mansión de Ricardo en un hogar. Poco a poco, él fue aprendiendo a ser más paciente, a estar presente, a no temer la vulnerabilidad. Ricardo nunca habría imaginado que ser padre de una niña tan pequeña cambiaría por completo su mundo. Antes, su vida se basaba en el control, en la perfección de sus logros profesionales. Pero con Emilia, todo se volvió más sencillo. Aprendió a disfrutar de los pequeños momentos, las mañanas de desayuno juntos, las tardes en el jardín, las historias antes de dormir, y las largas conversaciones sobre todo lo que se les ocurría. Empezó a valorar más lo que verdaderamente importaba, el tiempo compartido, el amor incondicional. Una tarde de primavera, mientras Emilia jugaba en el jardín, Ricardo se sentó en su oficina, mirando el horizonte. Su mente, que siempre había estado ocupada con negocios y contratos, ahora se encontraba en un estado de calma que nunca había experimentado. Miró una foto de Clara que tenía sobre su escritorio. Ella había sido una gran parte de su vida, y aunque no pudieron estar juntos como pareja, sabía que había aprendido de ella más de lo que había reconocido en su momento. Gracias, Clara, murmuró Ricardo para sí mismo, mirando la imagen con nostalgia. Gracias por darme a Emilia. Gracias por darme la oportunidad de ser algo más. Esa noche, cuando Emilia llegó a casa después de una actividad escolar, se acercó a Ricardo con un dibujo en las manos. Era un dibujo de los tres, ella, él y Clara, unidos bajo un sol brillante. La imagen, simple pero conmovedora, era todo lo que Ricardo necesitaba para comprender que, a pesar de las pérdidas y dificultades, lo más importante era estar juntos, apoyarse mutuamente. Mira, papá, dijo Emilia con una sonrisa tímida. Este es el dibujo que hice para mamá. Lo quiero poner junto a su foto. Ricardo observó el dibujo y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió dejar salir una lágrima. No era una lágrima de tristeza, sino de gratitud. Sabía que la vida de Emilia sería un desafío, que no todo sería fácil, pero también entendía que, mientras estuvieran juntos, podrían con todo. Se abrazaron en silencio, dejando que las emociones habitaran el espacio sin prisa, sin palabras. En ese abrazo, Ricardo encontró la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Su vida ya no era la misma, y aunque el futuro era incierto, ahora tenía algo más importante que cualquier éxito empresarial, tenía una familia, tenía a Emilia. A partir de ese momento, Ricardo comprendió que no se trataba de la perfección, no se trataba de hacer todo bien, lo importante era estar allí, ser presente, amar sin medida. La familia no era una idea abstracta ni un ideal, era una promesa diaria. Una promesa que él iba a cumplir con todo lo que era. Los años pasaron, y Ricardo, ahora convertido en un padre devoto, vio cómo Emilia crecía. Con el tiempo, ella se convirtió en una joven increíblemente sabia y cariñosa, reflejo de todo el amor y cuidado que le dio. Cada logro, cada pequeño paso en su vida, era un testimonio del amor incondicional que habían compartido. Ricardo continuó con su trabajo, pero ya no era el mismo hombre que había llegado a ese punto. Ya no medía el éxito solo en dinero o poder, sino en los momentos compartidos con la persona que más importaba en su vida, su hija. Un día, cuando Emilia le mostró su propio dibujo, ya mucho más maduro y talentoso que el de sus primeros años, Ricardo sonrió. Había algo en ese dibujo que le recordó la primera vez que vio a Clara, esa chispa en los ojos de su hija que había heredado de ella. Y en ese momento, Ricardo supo que, aunque la vida nunca sería perfecta, siempre había valido la pena, porque ahora tenía algo más valioso que todo lo que había alcanzado en su carrera, tenía una familia,